Digamos que necesitamos calcular impuestos dependiendo del país. En cada país se calculan impuestos obviamente de manera distinta. Digamos que en México calculamos el 16% de impuesto y, por solo decir un ejemplo, en Colombia el 20%. Entonces, programar esto puede resultar algo bastante simple, bastante obvio. Seguro a más de uno se le ocurriría simplemente usar un if. Y vamos, esta es una forma bastante correcta de hacerlo, porque estamos verificando a qué país vamos a calcularle el impuesto y una vez identificado, pues vamos a multiplicarlo por el número correspondiente. No hay nada de malo en esto, en realidad incluso lo podríamos extender y decir algo así como, bueno, si el país es México, pues vamos a multiplicarlo por 0.16 y en el caso de que sea Colombia, pues lo multiplicaremos por 0.20. Este código, lo más probable es que funcione bien y que satisfaga ese requerimiento. A pesar de que este código funciona perfectamente, podríamos comenzar a identificar algunos problemas a medida de que este código se va haciendo más complejo, más grande. Permítanme, les explico. Seguramente recordarán el principio de abierto cerrado. Esto significa que el código escrito de preferencia no se debería de modificar o al menos no de manera frecuente. Más bien se debería de extender. Y esto que vamos a ver ahora es un ejemplo bien concreto de este principio, así que va a ser muy interesante. Segundo punto, bueno, una vez recordando este principio de abierto cerrado, podríamos decir que, bueno, si llegan a cambiar las reglas para el cálculo, pues vamos a tener que abrir el código para modificarlo, lo cual, vamos, es una contradicción, ¿cierto? Al principio que acabamos de ver. Después, si necesitáramos llegar a calcular lo mismo, pero para más países, vamos, ¿qué tal si nos pueden a calcular ahora impuestos para Argentina o Chile o Paraguay? Bueno, pues el código va a crecer. Vamos a tener más sentencias if, ¿cierto? ¿Qué pasa con un código que tiene muchas sentencias if? Bueno, ese tipo de códigos es difícil de probar, por lo tanto es difícil encontrar errores y por lo tanto también es difícil mantener limpio ese código. Entonces, este es un código que podemos llegar a la conclusión de que sí, funciona, pero no es, y ahí va esta palabra mágica, no es escalable. Este es un código que claro que va a funcionar, claro que va a servir, pero no le va a hacer la vida feliz al desarrollador, porque lo va a tener que estar abriendo para modificarlo, después probarlo, después posiblemente buscar errores en un montón de bloques de if y hacer un gran esfuerzo para mantenerlo limpio. Bien, entonces, ¿cuál es la alternativa aquí? ¿Qué se hace con este tipo de situaciones? Bien, aquí va una técnica que estoy seguro que no es la primera vez que la van a ver ni que la van a usar. Esta es una técnica muy común, una técnica bastante limpia que estoy seguro que si la internalizamos, vamos a entender un montón de cosas acerca de cómo funcionan los patrones y las estructuras limpias al desarrollar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien, algo bien sencillo. Vamos a separar lo que cambia de lo que no cambia. Y van a ver que muchos otros patrones, muchas otras técnicas se basan en la misma idea. Y me parece que este es un buen ejemplo para comenzar con esto. Tenemos la calculadora en un solo archivo. No necesitamos más por ahora. Tenemos este archivo que se llama calculadora.java. En esta calculadora pues tenemos toda la lógica. Está mi calculadora de impuestos que comprende pues el cálculo de impuestos en México, el cálculo de impuestos en Colombia y el cálculo de impuestos en Argentina. Todo eso lo comprende este archivo. Como vimos, ¿qué es lo que va a pasar? Si me ponen a hacer lo siguiente, mira, tienes que probar el archivo calculadora.java. Tienes que hacer pruebas unitarias de este archivo. Ok, no va a ser simple en realidad, porque este archivo tiene mucha lógica adentro.
tiene mucha lógica muy diferente de cada país, así que yo tendría que hacer pues varias pruebas que pasen por cada uno de los países y que de verdad verifiquen que está funcionando como yo espero. Ok, quedamos que la técnica va a ser separar lo que cambia de lo que no cambia. Y yo me refiero concretamente a hacer algo así. Vamos a tener por un lado mi archivo calculadora.java que va a tener las siguientes responsabilidades. Son responsabilidades bien sencillas y bien fáciles de probar. En primer lugar, va a recibir el ingreso bruto, al cual se le va a calcular el impuesto. En segundo lugar, va a delegar el cálculo a una estrategia. Que otra clase se haga cargo de ese cálculo, porque mi calculadora.java yo la voy a mantener sin que sepa demasiado acerca de cómo se está haciendo el cálculo. En realidad, la responsabilidad de hacer el cálculo específico por país va a ser de unas clases diferentes y separadas. Por último, va a mostrar el resultado. Bien, aquí necesito que todos observemos varias cosas. En primer lugar, la calculadora de impuestos, en realidad, por favor, fíjense que está haciendo muy poco. Está haciendo muy poquito, tiene muy poquitas responsabilidades. A ver, si recibe el ingreso bruto, va a delegar el cálculo y delegar el cálculo no es hacerlo, no es que este archivo vaya a saber cómo se hace el cálculo en cada país. No, 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 para nada. Simplemente va a encargar ese cálculo a alguien que sí sepa, es decir, una de estas de acá, y finalmente va a mostrar el resultado. Bien, ¿cuál es la ventaja de que este archivo haga tan poquitas cosas? La ventaja es, en términos bien simples y desde mi punto de vista, lo más importante, que es extremadamente fácil de probar esta clase. Si necesito realizar pruebas unitarias a mi archivo calculadora.java, eso va a ser algo bien sencillo. Seguramente con una o dos pruebas va a quedar completamente comprendida las pruebas para esta clase. Solamente que en este momento mi calculadora.java, digamos que a pesar de que ya no sabe tanto como sabía antes, si recuerdan que antes mi calculadora Java sabía demasiadas cosas, bueno, ahora ya sabe mucho menos, podríamos hacer que sepa aún menos. Es decir, podríamos aún separar más esta calculadora de las pequeñas calculadoras por país. ¿Cómo sería eso? Bueno, estoy seguro que conocemos el concepto de interfaz. Las interfaces son una cosa extremadamente útil en la programación porque nos permiten hacer justo esto, hacer que dos cosas no se conozcan. En este caso, las dos cosas que no quiero que se conozcan es mi calculadora.java y las calculadoras específicas para cada país. Gracias a mi interfaz de calculadora, que como recordaremos las interfaces no tienen comportamiento, bueno, pues mi calculadora.java no tiene ni idea de la existencia de estas calculadoras específicas. Ni siquiera sabe que existen. Ya dejen ustedes que no sepa qué es lo que está haciendo internamente. No, 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 nos fuimos más allá. En este punto ni siquiera sabe que existen. La calculadora de impuestos nada más está recibiendo algo que está funcionando con esta interfaz y la va a usar para calcular el impuesto. Vamos a IntelliJ para ver un ejemplo real. Bien, ahora vamos a programar nuestra calculadora. Lo primero que vamos a hacer es crearla sin aplicar ningún tipo de patrón, simplemente usando ifs, y posteriormente vamos a ir refinándola hasta que nos quede un código mucho más modularizado y mucho más limpio. Lo primero que tendremos que hacer entonces es pues crear una clase que tal vez se llame calculadora de impuestos. Bien, la creamos, ahí tengo mi clase calculadora de impuestos y esta clase seguramente va a tener que tener pues un método que se llame calcular. Digamos que es algo así. Public double
calcular. Y bueno, para calcular un impuesto se van a necesitar dos cosas principalmente, ¿cierto? Se va a necesitar que me diga a qué país pertenece este cálculo y también se va a necesitar que me diga, bueno, pues el ingreso. Bien, estos son los dos parámetros que vamos a recibir y con ellos vamos a ver de qué manera se van a implementar. Lo primero sería entonces, pues, ver a qué país nos estamos refiriendo, ¿cierto? Y decir, bueno, si el país va a ser igual a MX, bueno, tal vez entonces lo que tengo que regresar es el ingreso multiplicado por 0.16. Bien, eso sería para México, pero bueno, obviamente, como ya lo mencionamos, este no va a ser el único caso. Podríamos tener algo así. Bien, este es un código que seguramente va a funcionar. Podríamos probarlo yéndonos a main, creando una instancia de mi calculadora de impuestos. Ujú, con su constructor vacío. Y entonces, después de formatear esto, podríamos decir algo como esto. Podríamos decir, oye, calculadora de impuestos, necesito que calcules los impuestos para México del ingreso de 2,000 pesos. Todo esto va a regresar un double, así que le voy a poner resultado. Ujú. Y finalmente lo puedo imprimir. Perfecto. Si yo ejecuto esto, vamos a ver que voy a obtener el impuesto calculado es 320, que claro, es el 16% de 2,000. Si de pronto, no sé, quiero ver si en Colombia también funciona, pues lo puedo hacer. Ok, queda claro que esto definitivamente funciona. Solamente que vamos a recordar lo que habíamos ya mencionado en la parte teórica, y es que este código tiene bastante lógica y calculadora de impuestos es responsable de muchas cosas. Es responsable de aprenderse la fórmula para México, aprenderse la fórmula para Colombia, aprenderse la fórmula para Argentina y aprenderse las fórmulas que vayan llegando. Ahora, probar esta clase sería, vamos, si no complicado, al menos sí tedioso, porque tendríamos que estar probando cada uno de los casos que vayan llegando, lo que provocaría pues una clase cada vez más grande, con pruebas cada vez más complejas y también más grandes. Así que, como recordaremos, nuestra primera idea al respecto es decir lo siguiente. Oye, ¿qué te parece si encapsulo estas lógicas que se van a aplicar para cada país en clases separadas? Y me refiero a hacer algo como lo siguiente. Puedo, por ejemplo, crear un nuevo archivo que se llame estrategia impuesto MX. Estrategia impuesto MX. Bien. Y mi idea es que esta clase se dedique exclusivamente a saber cómo se calculan los impuestos en México. Para esto, bueno, la clase también debería de tener un método que se llame calcular, que también reciba un double de ingreso. Fíjense que en este momento en realidad no es, y claro, que regrese un double. En este momento, en realidad, ya no es necesario pasarle el país porque, vamos, estamos dentro de la clase Estrategia Impuesto de México, así que no es necesario. Sabemos que aquí solamente se van a hacer cálculos correspondientes a México. Bien, ya teniendo este esquema, podríamos decir que, bueno, para México en realidad es algo bastante sencillo. Simplemente nos vamos para acá y decimos, bien, lo único que tengo que hacer es regresar esto. Y listo. Es todo lo que tuvo que hacer esta clase, nada más.
Y lo mismo puedo hacer para Colombia y para Argentina, que es justo lo que estoy a punto de realizar. Voy a duplicar esta clase, voy a duplicar esta clase, pero ahora poniéndole para Colombia y para Argentina. Bien, ahora solo me falta pues actualizar las lógicas, ¿cierto? Por ejemplo, para Colombia simplemente tengo que usar este fragmento y decir algo así. Para Argentina, pues debo de simplemente copiar este mismo fragmento y ahora tengo para Argentina su propia clase en donde se va a hacer su propio cálculo. Ahora, esto, ¿de qué manera lo podríamos integrar aquí? Bueno, en realidad calculadora de impuestos podría internamente sostener instancias de estas estrategias. Y me refiero a lo siguiente, podríamos tener internamente algo así, de manera privada, la estrategia de impuestos de México. Ujú, claro. También podríamos tener de manera análoga, pues la estrategia de impuestos en Colombia y también la estrategia de impuestos en Argentina. Bien, esto ahora significa que en vez de realizar estos cálculos aquí mismo, simplemente puedo delegar estos cálculos a estas instancias que ya están existiendo dentro de mi calculadora. Así que si el país es igual a México, bueno, simplemente debo de usar la estrategia de impuestos de México y llamar a calcular con el ingreso que me están pasando y ya. En el caso de que sea Colombia, bueno, es lo mismo. Se va a regresar la estrategia de impuestos de Colombia en su método calcular con el ingreso que me están pasando. Finalmente, si es para Argentina, tenemos que regresar la estrategia de impuestos de Argentina en su método calcular para el ingreso que me están pasando. Bien, necesito que aquí podamos ver el progreso que hemos tenido en cuanto a nuestro diseño de código. Y es que esta calculadora de impuestos ya no sabe cómo se calculan los impuestos. Es decir, esta calculadora de impuestos simplemente conoce a quienes sí saben calcular los impuestos y se va a encargar solamente de coordinar a estas entidades que sí que saben calcular los impuestos y encargarles, oye, me llegó para calcular el impuesto de México, así que pues calcúlalo. Y cuando termines de calcular voy a regresar al resultado que tú hayas obtenido. Así que le hemos quitado responsabilidades a nuestra calculadora de impuestos y esas responsabilidades se las hemos estado pasando a las estrategias específicas de cada país. Bien, esto funciona, esto sirve y esto sin duda es un mejor diseño en comparación a lo que ya teníamos. Habíamos mencionado que este es un caso muy oportuno para introducir el concepto de interfaz. Bien, para eso lo que haré es crear una nueva interfaz que se llame estrategia impuesto. Ojo, aquí no le estoy poniendo ningún país y ese es el punto y eso es lo bonito de esta interfaz, que va a ser algo genérico. Como recordaremos, las interfaces normalmente fueron diseñadas para no tener un comportamiento adentro de la interfaz. Los que tienen comportamiento son las clases, pero las interfaces simplemente te dicen cuáles son los métodos que ofrece. Me refiero a esto. La interfaz te puede decir, mira, tengo un método llamado calcular que va a aceptar un double y te va a regresar un double. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nos está ofreciendo una interfaz, la firma del método sin que haga nada por dentro. Ahora, aquí la pregunta natural es decir, oye, ¿para qué quiero una interfaz? Si, bueno, no hace nada.
Las clases ya son suficientes, ¿no? Las clases ya saben hacer la ejecución de lo que yo necesito calcular. Bien, esto es algo muy importante en el diseño de código y es que las clases van a ser capaces de implementar una interfaz. Vamos a hacer que estas clases implementen esta interfaz. Ahora, una clase solamente puede implementar una interfaz si la clase se compromete a respetar el método que está ofreciendo la interfaz. Y me refiero a lo siguiente, la interfaz está ofreciendo este método, el método calcular, que va a regresar un double, que está recibiendo un double, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que si en mi estrategia impuesto AR estoy implementando esta interfaz, el método que esté aquí tiene que respetar el método que ya me está ofreciendo la interfaz. Es decir, si aquí en calcular a mí se me ocurre en vez de un double regresar un entero, esto se va a quejar y me va a decir, oye, espérame tantito. Tú estás implementando estrategia de impuesto, tú estás implementando esa interfaz, pero tú me estás poniendo un tipo incompatible con el método que se está implementando. Es decir, yo espero que me regrese un double y aquí tú quieres regresar un int. Eso no se va a poder. Entonces, como yo debo de respetar la interfaz, yo tengo que seguir la misma firma que tienen sus métodos. En este momento ya está implementada esta interfaz y simplemente puedo copiar y pegar en las otras estrategias. Y entonces, ahora estas tres estrategias están implementando esta interfaz. ¿Eso qué? Es decir, ¿para qué hicimos todo eso? Calculadora de impuestos, es cierto que ya no sabe cómo se calculan los impuestos, simplemente conoce a quienes sí saben, pero eso sigue siendo demasiada información para calculadora de impuestos. Además, si se siguen añadiendo países, pues va a tener aquí un listado cada vez más largo y más largo sobre países a los que hay que calcularles el impuesto y este if también va a ir creciendo. Es decir, sí mejoramos el diseño, pero no tanto. Una mejora aún más interesante sería algo así. ¿Qué pasa si el constructor de mi calculadora de impuestos recibiera la estrategia que tiene que aplicar? Es decir, que alguien más le dijera cuál es la estrategia que tiene que aplicar y mi calculadora de impuestos se limite a aplicarla. Me refiero a hacer algo como esto. Digamos que tengo mi constructor, calculadora de impuestos, y este no va a ser un constructor vacío. Este constructor me va a aceptar una estrategia de impuestos. Ahora, me va a aceptar una estrategia de impuestos de México, de Argentina o de Colombia. Bueno, pues ninguna de las tres. En realidad va a ser algo mucho más genérico. Lo que va a hacer es aceptar una estrategia de impuesto. Así nada más. Y le va a nombrar estrategia. Ya tengo la estrategia. Ya sé qué es lo que, bueno, perdón, no sé qué es lo que se debe de hacer, pero ya me pasaron a la instancia que sí sabe cómo hacerlo. Entonces, en este caso, pues ya ni siquiera es necesario tener un if. Es decir, el if lo hacíamos para verificar el país y, acorde con ello, llamar a la estrategia adecuada. Pero si ya me están pasando la estrategia de alguna manera, bueno, pues entonces esto ya no es necesario. En mi método calcular voy a tener algo extremadamente simple y es, tomas la estrategia del impuesto y vas a calcular. ¿Qué cosa? Bueno, pues el ingreso. Y lo que te resulte lo vas a regresar sin hacer nada más. Por cierto, esto de país, pues ya no sirve, ya no funciona, porque ya me están pasando la estrategia. Esto es todo lo que se tiene que hacer. También, otro punto a observar es que estas estrategias, adivinen, ya no las necesitamos. Ya me están pasando la estrategia adecuada, la estrategia correcta. Y gracias a que todas las clases que están implementando esta interfaz están respetando el mismo método, yo lo puedo usar confiadamente. ¿Cómo se va a ver esto? Bien, si nos vamos a nuestro main, van a ver que aquí ya me está saltando un problema y me están diciendo, oye, tu calculadora de impuestos debe de recibir un parámetro. Claro, el parámetro de
la estrategia de impuesto, ¿cierto? Entonces, aquí yo le puedo pasar un new estrategia de impuesto de México, por ejemplo, y simplemente la calculadora de impuestos va a calcular el impuesto a 1500. ¿Con qué criterio? Bueno, con la estrategia de impuestos de México, que es la que le pasé. Que por cierto, mi calculadora de impuestos no sabe que yo le pasé esa estrategia. Simplemente sabe que le pasé una estrategia genérica, quién sabe cuál sea, pero sobre todo, no importa. Lo que va a hacer es tomar esta estrategia y calcular sobre el ingreso que está recibiendo. Si yo ejecuto esto, voy a obtener un resultado correcto. Si en vez de la estrategia de impuesto de México estoy pasando una estrategia de impuestos de Colombia, pues obviamente el resultado será diferente, así como si paso una estrategia de impuestos de Argentina. Bien, ¿qué hemos logrado hasta ahora? Logramos desacoplar lógica. Teníamos al inicio una calculadora de impuestos que sabía un montón de cosas, sabía el cálculo para cada país. Lo que hicimos fue primero tomar cada uno de esos pedazos, ponerlos en sus propias clases para que no estuvieran tantas responsabilidades en un solo lugar y después utilizamos una interfaz para desacoplar esas estrategias que habíamos creado anteriormente. Desacoplar sabemos que significa en el fondo separar, es decir, hacer que la calculadora que creamos y las formas específicas de calcularse ni siquiera se conozcan. Si de pronto llega la necesidad de calcular nuevos impuestos en otros países, bueno, simplemente va a bastar con agregar una nueva clase que se llama estrategia impuesto Chile, voy a tener que implementar estrategia impuesto. Por supuesto, me tengo que comprometer a respetar el método que me están dando, que es el método calcular. Y entonces aquí voy a poder poner, ok, ¿sabes qué? El ingreso que me estás dando lo vas a multiplicar por 0.35. Y eso fue todo. Respetamos entonces el principio abierto cerrado, ya que logramos añadir una nueva estrategia, un nuevo algoritmo sin tocar, en primera, las otras estrategias pues están intactas, no les ha pasado nada y mi calculadora de impuestos sigue sin enterarse que llegó una nueva estrategia. No tiene por qué saberlo, no tiene por qué enterarse, simplemente está haciendo lo que ya venía haciendo desde antes, recibe la estrategia, llamar a calcular y eso es todo. Así que desde el main, pues yo puedo pasar aquí pues una estrategia de impuestos de Chile y correr mi programa para que me dé el resultado que necesito.